voy a leer una frase, mejor un pensamiento que por casualidad leí, que se ajusta a la historia, al relato que voy a hacer. Dice así: lo que pasó en las cárceles franquistas son las páginas más dramáticas de nuestra historia colectiva. Ya expliqué cómo vi a dos presas de la cárcel, que verdaderamente son dos casos dramáticos. Entonces ahora voy a pasar a cómo yo vi la cárcel desde dentro, cuando yo entré. Me pareció que era una fábrica de torturas. No tanto torturas físicas, pero torturas morales y constantes, y constantes, y constantes. Entonces, desde luego, era un caso, sobre todo para las presas políticas, esas mujeres republicanas tan valientes, que querían hacerles como robots, sin carácter, sin personalidad, sin criterio de nada, ¿no? Y entonces lo hacían sobre la base de la dictadura de: ahora te levantas, ahora te tomas esa agua sucia que decían que era café, ahora te bajas al patio, ahora haces formación con todas las presas y cantas cara al sol y levantas el brazo y ahora a la misa porque es domingo. Entonces estaban atadas toda una serie de cuestiones. Nosotras, cuando entramos, sobre todo yo, porque hablo personalmente, vi que una cárcel era sucia, era una cárcel que no se había limpiado bien ni sobre todo desinfectado, porque dormíamos, al principio dormí el suelo, después nos dieron unas camas viejas ya de hierro, pero estaban llenas de chinches, llenas de parásitos. Teníamos que encender papel de cualquier papel y quemar la cama de hierro. En fin, era una cosa muy desagradable. Aparte de esto, el rancho era malísimo. Y por cierto, un día el rancho era olía y tenía el gusto de podrido, y entonces decidimos hacer un plante de rancho. Se corrió la voz y absolutamente nadie tomó el rancho, lo dejó tal cual. Yo me fui porque tenía que avisar a una sala cerca de la nuestra de presas comunes, que por cierto necesitaban más el rancho porque no recibían ningún paquete o casi ninguno paquete de fuera, como las presas políticas, y fui a avisarles. Al llegar, solo al entrar a la puerta, me quedé parada porque por el suelo habían los cacharros y el rancho tirado, y ellas se movían de un lado a otro, chillando, protestando, pero con una rabia, con una fuerza, que habían bajado las monjas y bueno, las de la dirección, y se habían ido corriendo. Entonces llegaron los guardias. Los guardias se quedaron a las puertas, porque había varias puertas, pero no las tocaron, porque estoy segura que les habían dado la advertencia, vamos, el dictado, de que no las tocaran porque tenían miedo que se levantara toda la cárcel y hubiera una explosión. Entonces se quedó así y
solo se cambió cuando, corriendo, nos hicieron otro rancho más bueno y caliente y lo llevaron por las... Y estas pobres mujeres que chillaban tanto, pues se calmaron un poco, pero tenían toda la razón, En la época que yo llegué a la cárcel, con 23 años, habían habido muchos cambios en Europa. Habían habido cambios fundamentales porque se acababa la Segunda Guerra Mundial, los fascismos estaban vencidos prácticamente y en muchos sitios, principalmente a París, se estaba festejando la liberación de los nazis que habían ocupado. Entonces, era una diferencia total con nosotros, con yo, por ejemplo, que entré en 23 años en la cárcel encorvada como una vieja, dijeron que les había parecido, porque salía de la Dirección General de Policía de la Vía Laietana y los hermanos Cresch, que eran de la brigada contra el comunismo y la masonería, que eran ya conocidos torturadores, pues me cogieron cuando pensaban que podía yo declararme bien, que yo no decía ni una palabra, me pusieron encima de una silla y me dieron de porrazos con unas porras que habían, porque alguien me lo explicó, plomo dentro y recubierto. El recubierto es para que no se abriera la carne, pero digamos que no saliera sangre, pero que hacía un daño tremendo y me dejaron toda la espalda negra, hinchada y a punto de reventar. Me tuvieron evidentemente que los guardias que hacían la guardia abajo, me tuvieron que bajar en el calabozo, etc. Eso era la España de aquel momento. Y a todos les pasó, por ejemplo, en el calabozo yo encontré, en el calabozo de las mujeres encontré, que era muy pequeño, encontré mucha gente, pero habían dos mujeres que habían sido detenidas un poco antes que yo. Yo fui detenida por alguien que me delató, y ellas habían sido detenidas y estábamos en el mismo expediente. Una de ellas tenía un defecto en el ojo y para burlarse, cuando fue a declarar, le daban puñetazos encima de ese ojo y de la cara, que le quedó un poco la cara torcida. Después, en el mismo calabozo, habían los guerrilleros. Estos guerrilleros habían pasado de Francia, que en Francia ya habían hecho la lucha contra los nazis, la resistencia francesa, estaban con la resistencia francesa, e incluso habían participado en la liberación de pueblos y de ciudades de esto, y venían a ayudar a los republicanos, a la España de izquierda. Entonces, evidentemente, contra el dictador, evidentemente era un caso que nosotros pensábamos que eran héroes, y sin embargo les dieron muchos palos, les hicieron muchas maldades, porque el jefe, que tenía la misma edad que yo, 23 años, tenía todos los dientes rotos, los habían roto. Y estos presos, cuando nosotros nos fuimos a la cárcel, también salieron a la cárcel, después de estar un poco de la cárcel, les juzgaron, les condenaron a muerte, y al cabo de un tiempo los fusilaron en Barcelona, en un campo que se llama el Campo de la Bota.